Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 4. Inconsciente apuesto hombre. Pereshati fue testigo de la fragilidad más cruda. Sus ojos dorados reflejaron su desesperación e impotencia. Todo lo que había intentado hacer por Celsius parecía inútil en la presencia del dolor que lo sacudía implacablemente. Fue entonces cuando una voz desconocida rompió el silencio, ordenando abrir espacio. Pereshati y Sersha se voltearon sorprendidas, encontrando a un hombre con el cabello largo, anteojos y un aire de familiaridad. Poco después, el toque gentil en su brazo la sacudió de su aturdimiento. Con el rostro sombrío, Tardeo desde atrás le instó a levantarse. ¿En qué momento había caído hincada de rodillas? Ni siquiera lo sabía. Ahora mi tío está aquí. Él se encargará. Vamos, dijo Tardeo, mientras que el tío de este, cuya apariencia parecía una versión más desgastada del duque Lapillion, sacaba una pequeña botella de vidrio. Las preguntas atormentadas de Pereshati brotaron como un torrente de emociones. ¿Celsius estará bien? ¿Existe alguna cura? Pero solo recibió una orden cortante del desconocido, instándolos a salir de la habitación. Una vez fuera, los pasos de Pereshati se sentían descompasados y débiles, y quizás si no fuera por el apoyo de Tardeo quien la ayudaba en cada paso, su cuerpo ya se habría desplomado. ¿Estás bien?, preguntó él, pero en cambio Pereshati solo respondió con otra pregunta. «Selfie estará bien, ¿verdad?». El silencio que siguió fue breve, antes de que Teo respondiera con una respuesta poco esperanzadora. Su dolor disminuirá ahora que mi tío está aquí. Pero su respuesta no significaba que Celsius estaría bien, ni que mucho menos tuviera una cura. Pereshati miró a Tardeo, cuyo rostro se mantuvo igual. «Tú lo sabías. ¿Por qué no me dijiste que esto pasaría? ¡Tú lo sabías!», dijo Pereshati mirándolo directamente. Los labios de Tardeo se separaron para decir algo, pero al final volvieron a cerrarse como si supiera que dijera lo que dijera nada podría justificarlo. «¿Por qué?», volvió a rugir ella, pero al notar que nadie decía nada, finalmente volvió a alzar la vista. Mirando entre Tardeo y Sersha, Pereshati entonces comprendió la razón por la que nunca nadie le dijo nada acerca de esto. Ella seguía siendo una extraña para la familia Lapillion, una esposa de contrato, alguien que se iría pronto. Y mientras ella reconocía esa realidad, el eco de una disculpa resonó entre los pasillos. Una vez en su habitación, Pereshati se despojó del vestido que llevaba impregnado de sangre, reemplazándolo con la bata de dormir. Sin embargo, las palabras de Tardeo continuaban danzando en su mente como espinas enredadas, y entre el eco de aquellos susurros y otros pensamientos turbios, poco a poco todo comenzó a cobrar sentido para ella. La repentina partida de la mayoría de los sirvientes, la obstinación de Teo por mantener a Celsius lejos de la mansión, todo comenzaba a encajar como piezas de un rompecabezas que Pereshati nunca imaginó que llegaría a ensombrecer su vida de esta manera, y ahora lamentaba haberse involucrado con los Lapillion, haberse dejado arrastrar por las corrientes turbulentas de sus conflictos, y en retrospectiva, la decisión de intervenir en sus asuntos parecía un error fatal, una elección que ahora la atormentaba con la certeza de lo irreversible. No obstante, horas después, Pereshati fue sorprendida por la presencia de Sersha, quien aguardaba en el umbral del pasillo que conducía a la habitación de Celsius. La noticia que trajo consigo, envuelta en una fragilidad esperanzadora, le devolvió un atisbo de aliento. La condición de Celsius, aunque frágil, mostraba señales de estabilidad. Al escuchar sus palabras, Pereshati asintió en silencio, sintiéndose como una extraña en su propia piel. Fue entonces cuando Sersha, con una sonrisa, dijo: «¿Podrías darme un momento?». Fue una sonrisa cálida y comprensiva, como si hubiera algo más que necesitaba compartir con ella. «Hay algo que me gustaría contarte». La oscura maldición de los Lapillion no era un legado que se transmitiera a través de las madres descendientes, sino un fardo que pesaba sobre los hombros de los varones de la familia, y fue esta peculiaridad la que avivó una esperanza en el corazón de Sersha. Existía una manera de borrar el infortunio de su familia, y fue por ese anhelo que se permitió soñar que fuera su hijo y heredero, el salvador de todo su linaje. Pero quién diría que sus anhelos, sueños e intentos por desafiar el destino desencadenaría sus propias tragedias. Cuando conoció a su esposo por primera vez, lo que llamó su atención fue su espíritu indomable en los negocios, propio de un mercader incansable. Sin embargo, lo que Sersha jamás imaginó es que sería igual de obstinado en el amor, ni mucho menos sospechó que sería por ella que al final él lo perdería todo. No te preocupes,
Yo te ayudaré a que cumplas tus sueños. Existían veces en las que aún podía recordar con nitidez el susurro de esas promesas, el calor reconfortante de sus brazos y la manera en la que sus ojos azules destellaban con amor. Unos ojos tan bonitos y azules, los mismos que su pequeño había heredado. Pero fue un sueño que estuvo destinado a no durar demasiado, y en un instante fugaz todo cambió. Un simple descuido, un simple error. Apenas un pequeño corte que vertió una sola gota de su sangre, y la maldición se los arrebató para siempre. Se llevó consigo sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos y todos sus deseos. Solo una gota de sangre, solo eso bastó. Al escuchar la conmovedora historia de Saoirse, Pereshati quedó atónita. Sus ojos parpadearon con sorpresa mientras observaba la sonrisa triste que se dibujaba en el rostro de su compañera. Más que nadie, yo comprendo muy bien lo desafiante que es mantenerse en esta familia. No te culparía si tu deseo fuera partir y nunca más volver a cruzar nuestros caminos. Sí, debo admitir que al principio, cuando supe que no estabas afectada por nuestra maldición, me costó creerlo. Pero aun conociendo nuestro secreto, decidiste seguir adelante con la boda. Pensé que debías tener tus motivos ocultos, pero hoy me di cuenta de que me equivoqué, confesó Saoirse con sinceridad, mientras que los ojos dorados de Pereshati se abrían aún más, revelando la conmoción que sentía. Tus acciones hablaron por ti hoy. Gracias por quedarte y por salvarme aquel día, repitió Saoirse con un tono suave. Pereshati entonces negó rápidamente con la cabeza, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta, incapaces de expresar la emoción de su corazón. Fue entonces cuando Saoirse le regaló una sonrisa sincera, una que Pereshati devolvió con la misma sinceridad reflejada en sus ojos, mientras afuera el cielo nocturno parecía iluminarse con la promesa de un nuevo día, como si el universo mismo celebrara el vínculo que se había forjado entre ellas. Lastimosamente, ese vínculo no fue igual con Tardeo, quien ni siquiera regresó a la habitación que compartían la noche anterior. Y aunque de alguna manera eso había sido un alivio para ella, en ese momento, mientras él la guiaba hacia la nueva habitación donde habían aislado a Celsius, Pereshati se sentía incómoda en su presencia. Fue entonces cuando Theo rompió el silencio entre los dos. Lo de anoche fue muy peligroso. Debería disculparme por no haberte informado. Pensé que no traería nada bueno si supieras los síntomas de Celsius. Pereshati asintió en silencio, pero se dio cuenta de que él seguía dándole la espalda, así que decidió dar unos pasos rápidos para colocarse a su lado, tratando de igualar su paso al caminar, en un intento por estar a la par con él. ¿Cómo estás, Celsius?, preguntó ella entonces. Mirándola de soslayo, Tardeo le explicó que el niño ahora estaba mucho mejor, para luego agregar: Celsius parece importarte mucho. Aunque fue solo un comentario casual, Tardeo no esperaba la respuesta que recibió de Pereshati, quien declaró: Celsius es mi amigo. Por supuesto, ella no agregó que, de hecho, el pequeño Lapillion había sido el primero en ponerse de su lado en esa casa, aún sin ni siquiera conocerla. Las convulsiones de Celsius finalmente habían cesado, pero la fiebre aún lo consumía implacablemente. Su semblante pálido y demacrado revelaba el sufrimiento que había soportado, y Pereshati sintió cómo su corazón se encogía al acercarse a él para limpiar su frente. Y fue en ese preciso instante cuando sus ojos enrojecidos se abrieron en la bruma del sueño y el cansancio y se posaron sobre ella. Sus iris parecían perdidos cuando la miraron, y con un susurro apenas audible la llamó «Mamá». Sin embargo, al instante siguiente una confusión veló su mirada y se incorporó de golpe, exclamando «¡Su gracia!». Preocupada, Pereshati trató de persuadirlo para que volviera a recostarse, pero Celsius se mantuvo obstinado mostrando una expresión avergonzada. «Ayer debiste haberte sentido asqueada por todo. Lo siento mucho, su gracia», murmuraba el niño con pesar. La expresión de Pereshati se entristeció al escuchar las palabras de su joven amigo, pero antes de que pudiera ofrecerle consuelo, Celsius se cubrió con las sábanas y pidió descansar. Era evidente que se sentía abrumado, pues nunca antes nadie lo había visto en ese estado, y siguiendo el consejo de Tardeo, lo mejor era darle tiempo para asimilar lo sucedido. Poco después, Pereshati conoció finalmente al médico de la familia. La razón por la que tanto él, Tardeo, Saoirse y Pereshati estaban reunidos había sido a petición del médico, quien había sido el encargado de llevar a cabo los estudios de sangre de Pereshati, pero para sorpresa y consternación de todos, no había hallado nada inusual.
La sangre de Pereshati no era diferente al de una persona normal. La composición de esta misma no poseía anticuerpos ni un elemento extraordinario que hiciera distinción, y dado que no había podido encontrar nada, había decidido examinarla en persona y para ello planeaba quedarse en la capital y observarla de cerca. Tras esas nuevas noticias, también llegaron los sirvientes después de sus breves vacaciones, además de la cita pendiente que tenía con sus mejores amigas, a quienes no había visto desde que se había casado. Así que no fue de sorprender que éstas se sintieran ofendidas de que no les hubieran avisado antes, aunque obviamente el enfado no les duró mucho, ¿no? Cuando se sumergieron en los detalles de su matrimonio, hambrientas de conocer cada aspecto. Sí, había sido una tarde tumultuosa, pero afortunadamente sus amigas nunca la trataron de manera diferente debido a los rumores. Al contrario, se mostraron firmemente de su lado, lo que la llenó de nostalgia y gratitud. Y mientras paseaba por el bullicioso pueblo, impregnado del espíritu del festival, aprovechó para explorar los puestos cercanos y encontrar un regalo especial para Celsius. El día anterior, el pequeño se había mostrado visiblemente abatido, así que Pereshati tenía la esperanza de que el regalo que le había comprado pudiera levantarle el ánimo aunque fuera un poco. Sin embargo, en medio de sus pensamientos sobre Celsius, otro hombre de ojos rojos ocupó su mente. Así es, Terdeo Lapelion. Últimamente él parecía más dispuesto al diálogo. De hecho, existían momentos en los que él intentaba entablar conversación con ella. No obstante, las emociones de Pereshati alrededor de él eran tan revoltosas que terminaba evitándolo. Sí, reconocía que esa actitud era infantil. Así que esa noche se propuso ser ella quien iniciara la conversación. Y mientras se sumía en esos pensamientos, su guardaespaldas habitual se disculpó repentinamente. Tal parecía que Terdeo estaba cerca y lo había llamado. Pereshati no encontró extraña la solicitud, y dado que Rebeca y otro caballero los acompañaban, no le dio mucha importancia. Momentos después, Rebeca sugirió encontrarse con un viejo conocido, esto debido a que la muchacha había notado cierto pesar en Pereshati, así que asumió que ella debía estar abatida por todos los rumores, y dado que ese amigo suyo era alguien relacionado a esos temas, pensó que él podría ayudarla. Pereshati, que no podía revelarle en realidad que sus preocupaciones tenían nombre y apellido, decidió seguir a la muchacha hacia el lugar donde su amigo le estaría esperando, pero en su camino comenzó a reflexionar sobre su situación con su familia. Según el abogado, su madrastra no podría presentar ningún tipo de demanda por herencia en su contra, y dado que tampoco parecía estar ejerciendo ningún tipo de acción, lo único que tenía que hacer ahora era preocuparse por su reputación. Sin embargo, y a medida que se alejaban del bullicioso estival, Pereshati se percató que de pronto estaban en una zona un poco desolada, y cuando se giró para buscar a Rebeca, la chica simplemente se había esfumado. Quizás en su entusiasmo se había terminado perdiendo, pero antes de saberlo, la realidad se volvió brutalmente clara. El corazón de Pereshati se detuvo mientras la adrenalina se disparaba. Un hombre desconocido con una daga amenazante tenía a Rebeca en su poder. La verdad golpeó a Pereshati como un puñetazo en el estómago. El hombre que los amenazó no era otro que uno de los siniestros discípulos de Skiff, quien con su grupo de matones había reducido en un instante al caballero que las había acompañado, por mucho que éste intentó defenderlas. Incluso Rebeca había sido herida superficialmente en un acto desesperado por proteger a Pereshati. Más allá, había un hombre rubio desconocido, quizás el amigo del que Rebeca tanto había hablado. Estaba relegado a un segundo plano en medio del caos, y aunque eso no importaba ahora mismo, Pereshati jamás imaginó que Skiff sería capaz de ir tan lejos por su ambición. Asimismo, los hombres discutían sobre dinero, otros se burlaban en cómo una mujer había abandonado a Skiff por otro más rico. Otros incluso hicieron bromas en cómo parecía ser que los rumores sobre el gran duque cayendo por amor parecían ser ciertos. Pero sus palabras solo resonaban como zumbidos en los oídos de Pereshati, mientras se preguntaba qué podía hacer en esta situación. Fue entonces que la sombra de Skiff se proyectó sobre ella, y sus pensamientos se vieron interrumpidos por sus palabras. ¿Tienes idea de cuánto he esperado por esto? Dime una cosa, Shasha. ¿Fue mi oferta tan despreciable o simplemente no tenía el título suficiente para competir con tu nuevo amante? Los labios de Pereshati temblaron mientras se enfrentaba al hombre que había desatado el caos en su vida. Entonces se dio cuenta que decir la verdad o no tenía mucho sentido ahora. No se trata de eso. Su voz era un susurro apenas. Sabía que me asesinarías después de la boda. La sorpresa momentánea en los ojos de Skiff se desvaneció rápidamente.
reemplazada por una sonrisa astuta que revelaba su verdadera naturaleza. Ah, ya veo. Así que fue eso. Su sonrisa resonó como un eco malévolo. ¿Y de qué te sirvió escapar si al final terminaste en la misma trampa? Volviéndose hacia uno de sus secuaces, Skiff recibió un documento con una mueca de alegría fingida. Dejaré ir a todos tus amigos con vida, si firmas este contrato. La oferta repicó en el aire, pero la mirada de Pereshati se llenó de horror al ver el contenido del papel. Se trataba de un contrato matrimonial emitido por la misma iglesia, un edicto que superaba incluso la autoridad de la familia imperial. Y si lo firmaba, su matrimonio actual sería anulado, una orden divina que nadie, ni siquiera el gran duque Lapillion, podría desafiar. Pero ¿cómo es que Skiff se había hecho con un documento así? Él no tenía el estatus, ni el poder, ni mucho menos el dinero. En el pasado, la aparente amabilidad de Skiff siempre había sido una fachada y ahora obligada a firmar ese papel, Pereshati no albergaba dudas. Y mientras Skiff contemplaba el documento firmado con satisfacción, también se burlaba cruelmente de ella. Si hubieras obedecido desde el principio, nos habríamos ahorrado todo este drama, ¿no lo crees? Fue entonces que un estruendo de maldiciones y lamentos resonó desde atrás, seguido por el crujir de huesos fracturados. Pero antes de que Skiff pudiera girarse para enfrentar la fuente del caos, una fuerza descomunal lo lanzó contra la pared con tal violencia que su nariz se rompió con un estallido de dolor. El idiota apenas tuvo tiempo de procesar lo que había ocurrido antes de desplomarse en el suelo, perdiendo el conocimiento. Pereshati, todavía aturdida por la sorpresa y el miedo, apenas pudo levantar las manos para cubrir su rostro, y a través de sus dedos entrecerrados, vislumbró la figura imponente y familiar de un hombre. Al enfocar su mirada, el reconocimiento la golpeó con fuerza. Era su esposo, el gran duque Lapillion. La pesadilla se había acabado finalmente, pero el temor y los escalofríos persistieron incluso cuando estuvo en la seguridad de su habitación, y mientras esos miedos se aferraban a ella, también lo hicieron sus conflictivos pensamientos, los cuales se dividieron entre el amor que solía sentir por su familia y el miedo que ahora sentía por ellos. ¿Era normal amar a aquellos que la querían muerta? ¿Por qué habían fingido amor cuando solo sembraban traición? ¿Cómo te liberas de ese tipo de manipulación? Las preguntas sin respuestas la atormentaban, alimentando la tormenta de dudas que la consumía por dentro, y a medida que la incertidumbre crecía, su corazón parecía debilitarse más y más, mientras anhelaba desesperadamente la paz que las respuestas podrían traer. Terdeo, que estaba a su lado, observó impotente cómo los temblores agitaban aún más y más el cuerpo de Pereshati. Cuando el guardaespaldas que le había asignado llegó de pronto, un instinto visceral lo impulsó a correr hacia su esposa. Afortunadamente, varios guardias de la ciudad la habían avistado y localizarla fue bastante fácil, pero lo que vieron sus ojos después provocó una ira incandescente en su interior. Pereshati siendo intimidada por su ex amante, y después de hacerse cargo, fueron sus hombres quienes tomaron el control de la situación. Pero la preocupación no abandonó a Terdeo, quien temía que los traumas de Pereshati se profundizaran, y pese a sus intentos de tranquilizarlo e insistir que estaría bien y que no debía preocuparse por ella, su propio corazón se estremeció ante el dolor que sabía que ella ocultaba. Pero por supuesto, las cosas no se quedarían así. La justicia no conoció límites. Ni Skiff ni sus secuaces escaparon al castigo merecido. Incluso el guardia designado para proteger a Pereshati fue reprendido con severidad. La responsabilidad que había sido confiada en sus manos había sido tratada con negligencia, y el resultado casi había sido la pérdida de la vida de su esposa, y no hubo forma que Terdeo pasara por alto tal descuido. Sin embargo, había un asunto aún más urgente que demandaba su atención. El contrato del que Pereshati había hablado había desaparecido misteriosamente. Nadie tenía ni la más remota idea de cómo había ocurrido eso. Incluso los informes de Molto carecían de pistas sobre cómo Skiff había adquirido tal documento, y todo parecía indicar que había una fuerza mayor en juego, una autoridad invisible que parecía manejar los hilos desde las sombras. Pero ¿quién era esta persona y por qué lo hacía? Mientras tanto, en el vizcondado de Potson, Adeus observó a través de la ventana viendo cómo Rebecca era prácticamente arrastrada fuera de lugar por sus propios escoltas, proclamando inocencia y que se encargara de limpiar su nombre. La chica podía ser bastante ruidosa, pero eso no fue principalmente el tema que llamó su interés. De hecho, él había sido quien recomendó a Rebecca para que trabajara para la gran duquesa.
La doncella siempre había actuado con una inocencia genuina, y la sugerencia de que Pereshati se reuniera con él había sido parte de un plan meticuloso. Así es, él había sido quien hizo que el guardaespaldas aquel se alejara, sobre todo porque no quería llamar la atención del gran duque Lapillion, pero nunca imaginó que un grupo de idiotas irrumpiría y arruinaría todo, ni que el mismísimo duque aparecería para rescatar a su esposa. Los rumores sobre el supuesto enamoramiento de Tardeo Lapillion sobre la gran duquesa seguían flotando en el aire, pero Adeu siguió albergando sus dudas. Conocía mejor que nadie la historia detrás de ese hombre, y Tardeo no encajaba en el molde de un amante apasionado. Un tic nervioso agitó los dedos de Adeus mientras el recuerdo del rostro preocupado del duque se apoderaba de su mente, pero una pregunta persistía en sus labios. ¿Qué era diferente esta vez? A raíz del incidente pasado, Tardeo redobló la seguridad que rodeaba a Pereshati. Caballeros se dispersaban en un radio de al menos 10 metros, pero incluso eso no era suficiente. Siempre que su agenda lo permitía, Teo la acompañaba en cada paso, incluso si eso significaba transportar su propio papeleo en el carruaje. Para Pereshati, ver tal despliegue de protección la llenaba de culpa y malestar, ya que sabía que por su causa, Teo ahora tenía que enfrentar más problemas debido al misterioso contrato desaparecido. Ya te lo dije, no tienes que disculparte. Fue mi culpa por no poner mayor atención en ti. De cualquier modo, ese hombre será sentenciado a muerte y ese papel no es más que eso, un simple papel. La voz de Teo era suave pero firme. Sin embargo, si era algo sin importancia, ¿por qué continuaba siguiéndola a todos lados? La pregunta ardió en la mente de Pereshati mientras Tardeo, como era típico de él, cambió de tema abruptamente, sorprendiéndola como ya era típico en él. Escuché que le compraste un regalo a Celsius. Creo que yo también debería hacer lo mismo. Pero, dado que soy un inexperto en ello, me preguntaba si podrías ayudarme con eso. La petición fue inesperada pero comprensible, y sin embargo su corazón latió con fuerza mientras se giraba bruscamente hacia la ventana, aceptando torpemente ayudarlo. Pero ¿por qué sentía que esa simple solicitud tenía un significado diferente? Por otro lado, ¿no era un gesto dulce que el gran duque quisiera hacerle un regalo a Selphie? Imaginar la sonrisa radiante del pequeño ante el regalo llenó a Pereshati de alegría, y una sonrisa curvó sus labios involuntariamente. Mientras tanto, Tardeo observó atentamente la curva de esa sonrisa. Ella era capaz de sonreír así, incluso cuando llevaba tanto dolor en su interior. Las palabras de su tío seguían resonando en su mente. Después de realizar más exámenes, Phineas había descubierto que la condición de Pereshati era realmente frágil. Y aunque no estaba seguro de si era algo con lo que ella había nacido, o si era el resultado de los venenos que había enfrentado a causa de ellos, de cualquier manera, la conclusión a la que Teo llegó fue lamentable. Pereshati había sufrido más daños que beneficios al casarse con él. Salir con Tardeo Lapillion había resultado ser una mala idea. El hombre era tan inconscientemente apuesto que ni siquiera él tenía idea de la forma en la que llamaba la atención. A donde quiera que fueran, todos los ojos se posaban sobre él, ya fuera por su imponente altura, sus musculosos brazos o tal vez fueran esos llamativos ojos rojos. Llevándolo a un rincón apartado, Pereshati no le dio tiempo a Teo para reaccionar. Le pidió que se inclinara un poco y él obedeció sin dudarlo. Fue un gesto tan natural que ni siquiera se detuvo a pensar cuando comenzó a despeinar su cabello oscuro. Creo que así debería tapar tus... murmuraba ella distraídamente hasta que sus ojos se encontraron con los de él, quien la observaba con sorpresa. Fue entonces cuando se dio cuenta que lo había estado tocando sin su permiso. ¿Habría cruzado los límites? Más tarde, Pereshati se dio cuenta de que Tardeo no solo era ajeno a su propia belleza, sino que también tenía una curiosidad infantil por las cosas más simples de la vida. Era como si nunca hubiera experimentado la emoción de estar en una feria antes, y con un regalo para Celsius en mano, se sentaron juntos en la banca para descansar. Pereshati entonces aprovechó para contemplar el cielo. La plaza estaba extrañamente vacía esa tarde, pero sabía que en pocos días se llenaría de gente en todas partes. El corso imperial adornaría el lugar, y sin duda ella debía estar presente acompañando a Tardeo como la gran duquesa. Era algo que no se podía evitar, como tampoco pudo evitar el sentimiento de ansiedad que comenzó a embargarla. El último día del festival estaba cerca. Así es, el último día que murió. Pero entonces, cuando miró hacia otro lado, se encontró con los ojos de Tardeo. Y en esa tarde teñida de anaranjados y amarillos que complementaban perfectamente con los ojos del gran duque, Pereshati pensó que quizás, esta vez, todo iría bien.